Bienvenidos a la resolución del trabajo práctico número 8, donde vamos a ver un poco de antivirales, antirretrovirales, antituberculosos, inhibidores de la síntesis de ácido tetrahidrofólico, como así también nitroimidazoles y nitrofuranos. Comenzamos con el ejercicio número 1. Un paciente inmunocomprometido e insuficiente renal desarrolla un zóster a nivel facial. Usted decide internarlo e iniciar tratamiento con aciclovir. Pregunta A. ¿Cuál es la vía de administración por usted elegida? La administración en este caso sería intravenosa, ya que estamos frente a un paciente inmunocomprometido. Tengamos en cuenta que algunos antivirales tienden a administrarse por vía oral, pero en el caso de los pacientes que están inmunocomprometidos, la vía de administración elegida siempre es intravenosa. Dentro del mismo punto, tenemos qué precauciones se deben tomar en este paciente. Como el paciente es insuficiente renal, el tiempo de vida media del fármaco aumentará hasta 20 horas. Si no se tiene en cuenta esto, no se podrá ajustar la dosificación, se acumularía el fármaco en el organismo y podría generar graves efectos adversos. Pregunta B. ¿Cómo es el mecanismo de acción de la droga? El aciclovir actúa sobre el virus en su fase de replicación a través de tres mecanismos. La primera, inhibiendo selectivamente la ADN polimerasa vírica. La segunda, mediante la competencia del aciclovir trifosfato con la guanosina trifosfato por incorporarse al ADN vírico. Y la tercera, actuando como finalizador de cadena al incorporarse al ADN vírico. La pregunta C. ¿Qué reacciones adversas podría presentar este paciente? La reacción adversa principal en pacientes con insuficiencia renal es la neurotoxicidad. La pregunta D. ¿Qué diferencias existe con el ganciclovir y el foscarnet? Tenemos un cuadro, el cual marca la farmacocinética, la farmacodinámica y el espectro, que serían las principales diferencias de estos tres fármacos. En el caso del aciclovir, la administración es por vía oral, intravenosa y tópica, y un tiempo de vida media de 2 horas y media. Si lo queremos diferenciar con el ganciclovir, tengamos en cuenta que se administra por vía oral, y en este caso hay que hacer un punto importante, ya que el que se administra por vía oral no es el ganciclovir, sino el vanganciclovir, que está relacionado con el fármaco en cuestión. Otra vía de administración es la vía intravenosa, y si no también está la intravítrea, que es diferente a la vía tópica. Y el tiempo de vida media es de 2 a 4 horas. Finalmente tenemos el foscarnet, que la vía de administración es puramente por vía oral, se incorpora al hueso, es de lenta liberación y un tiempo de vida media mucho mayor que los últimos dos, que es aproximadamente entre 4 a 8 horas. Si tendremos que ver un poco de la farmacodinámica, el mecanismo de acción del aciclovir va a inhibir la ADN polimerasa viral y también se incorpora el ADN deteniendo su replicación. En este caso el ganciclovir tiene un mecanismo de acción muy similar. Lo que se diferencia sí es el foscarnet con los últimos dos, ya que es análogo del pirofosfato e inhibe la síntesis de ADN del herpes virus e inhibe también la transcriptasa reversa del virus HIV. Finalmente, con respecto al espectro, el aciclovir actúa sobre el herpes simplex de tipo 1, varicela zoster y Epstein-Barr. El ganciclovir tiene un espectro muy similar, pero también actúa sobre el citomegalovirus, el cual es la primera línea. Si una persona tiene citomegalovirus, se utiliza ganciclovir. Y finalmente el foscarnet tiene una acción sobre el herpes simplex de tipo 1 y de tipo 2, varicela zoster y contra el HIV, aunque no es utilizado. Si bien está dentro del espectro, ya no se utiliza. Ejercicio número 2. Paciente de 50 años de edad, sexo femenino, que concurre a consultorios externos por presentar disnea, temperatura de 39 grados y tos con expectoración blanquecina. Al examen físico presenta signos compatibles con una tuberculosis pulmonar. Se le pide RX de tórax, la cual es compatible con los signos encontrados. Se envía muestra para cultivo. En la pregunta A, suponiendo que tuviera que realizar tratamiento, ¿cuál elegiría y por qué? Este caso se lo considera como caso nuevo, ya que son aquellos pacientes que no han recibido previamente tratamiento para tuberculosis o lo han recibido por menos de un mes, sin importar si la baciloscopía o el cultivo son positivos o no. El tratamiento para este caso es, en los primeros 2 meses, isoniazida junto con rifampicina, piracinamida y finalmente etambutol o streptomicina. Y luego los siguientes 4 meses solamente con isoniazida y rifampicina en iguales dosis. La pregunta B. ¿Qué precauciones tomaría antes de comenzar el tratamiento? Hay que tener en cuenta alguna patología o estado de base, como así también las interacciones y las pruebas de sensibilidad correspondientes, al menos para isoniazida y rifampicina.
Un ejemplo de un estado previo son los alcohólicos, ya que podrían estar cursando con una cirrosis, y los fármacos antituberculosos como la rifampicina son altamente hepatotóxicos. Además puede cursar o sumarse un síndrome disulfirámico. Otro punto a saber es si es acetilador rápido o acetilador lento. Dentro del mismo punto vamos a ver las interacciones bien, que tienen estos fármacos. En el caso de la isoniazida, por ejemplo, interacciona con los antiepilépticos, inhibiendo su metabolismo, por lo tanto aumentan el tiempo de vida media. También interactúa con los antirretrovirales, como la adenosina, salcitabina o estabudina, aumentando el riesgo de aparición de neuropatía periférica. Y también interactúa con la insulina, bien, antagoniza los efectos hipoglucemiantes de esta, e inclusive puede llegar a generar cuadros de hiperglucemia. Con respecto a la rifampicina, vamos a ver que la interacción se da más que nada con drogas que se metabolizan por la citocromo P3A4, como las benzodiazepinas, clozapina, anticonceptivos orales, anticoagulantes orales o ciclosporinas, ya que la rifampicina es un inductor bien de este citocromo, dando como resultado una disminución de las concentraciones de las drogas. También interacciona con alimentos y antiácidos, disminuyendo su absorción, razón por la cual se recomienda tomar la rifampicina alejada de los alimentos o de los antiácidos, al menos con una hora de separación. Pregunta C. ¿Qué recomendaciones y advertencias daría y por qué? Es fundamental que la persona entienda que el abandono de la medicación para la tuberculosis genera no solo la persistencia de la tuberculosis en el enfermo, con la consiguiente posibilidad de seguir transmitiendo la misma, sino que es una de las causas de aparición de resistencia de los bacilos a los fármacos, tanto para el paciente que abandona el fármaco o el tratamiento, como para todos sus contactos. Por eso, el tratamiento siempre debe ser supervisado por un integrante del equipo de salud. Otro punto importante es el tema de los contactos directos o el grupo familiar. Por eso se deben evaluar los contactos, y lo hacemos. Primero, solicitando al paciente enfermo de tuberculosis la información sobre los contactos. Tenemos que registrar los datos de identificación de los contactos, apellido, nombre, edad y direcciones. Citar a los contactos para que concurran al centro de salud antes del mes del diagnosticado del caso. Descartar el diagnóstico de tuberculosis en todos los contactos. Tratar todos los casos de tuberculosis identificados, como así también iniciar quimioprofilaxis en los casos que corresponda. Por último, explicarle los efectos que pueden llegar a aparecer durante el tratamiento, los cuales a veces pueden resultar alarmantes para el paciente y llevan a un abandono del tratamiento del mismo. En los casos en que algunos efectos adversos sean floridos o exacerbados, recurrir al médico tratante. Continuando con el caso del ejercicio número 2, vamos a encontrar de que luego de 2 meses de iniciado el tratamiento, la paciente se presenta a la guardia por presentar dolor en hipocondrio derecho y coloración amarilla de piel y mucosas. La paciente refiere haber tenido una convulsión hace 4 horas, lo cual fue aseverado por el familiar acompañante, y al momento del examen físico presenta hepatomegalia y ictericia. Luego de estudiar a la paciente se informa del laboratorio un aumento de transaminasas y se confirma una hepatitis en curso. Pregunta D. Teniendo en cuenta el tratamiento instaurado por usted, ¿cuál cree que es el fármaco que posiblemente ocasione este cuadro y por qué? Si bien los 3 fármacos antituberculosos tienen como efecto adverso la hepatotoxicidad, el más hepatotóxico de los 3 es la rifampicina, seguido por la isoniazida y por último la piracinamida. El fundamento de este efecto adverso se genera por una competencia en la captación y excreción de bilirrubina con respecto al fármaco, dando como resultado una acumulación del primero. Pregunta E. ¿Cómo explica que el paciente teniendo hepatitis también presente convulsiones? La isoniazida, además de ser hepatotóxico, también presenta neurotoxicidad. Esto es consecuencia de un aumento del metabolismo y eliminación de vitamina B6 del organismo, el cual es fundamental para sintetizar GABA, que recordemos es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. También hay que tener en cuenta que la carencia de vitamina B6 o piridoxina puede traer aparejado polineuropatías periféricas. Pregunta F. ¿Qué medidas tomaría y cuáles serían las indicaciones a seguir por el paciente? En el caso de la hepatotoxicidad, se debe suspender el tratamiento completo y comenzar a reintroducir de a un fármaco por vez, haciendo un seguimiento con hepatogramas. En el caso de la neurotoxicidad, se recomienda administrar vitamina B6 de forma exógena. Si bien la hepatotoxicidad y neurotoxicidad son las 2 principales reacciones adversas que tienen los antituberculosos, la guía de manejo de tuberculosis redactada por el Ministerio de Salud habla más específicamente sobre el manejo de estas reacciones adversas de forma un poco más específica,
De hecho, las clasifica en reacciones adversas menores, en las que normalmente no es necesario suspender el tratamiento tuberculoso, y las reacciones adversas mayores, en las que generalmente requieren la suspensión del mismo. También hace referencia a que cuando un tratamiento tuberculoso aparece alguna manifestación adversa, lo primero que hay que descartar es que ésta se deba a algún cuadro de tipo interrecurrente. En este cuadro podemos observar el manejo de las reacciones adversas menores, en las cuales vamos a encontrar un efecto adverso asociado a un fármaco, como así también la conducta bien que uno tiene que tomar. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, náuseas o dolor abdominal, puede ser generada por cualquiera de los 4 fármacos. La conducta es o dar las drogas en conjunto con las comidas o antes de acostarse. Y en el caso de que los síntomas persistan o empeoran o tienen vómitos persistentes o un signo de sangrado, ya considerarlo un efecto adverso mayor. En el caso de los dolores articulares, por ejemplo, es ocasionado por isoniazida o piracinamida, y la conducta es dar aspirinas, antiinflamatorios no esteroides o paracetamol. En el caso de la neuropatía periférica, generada principalmente por la isoniazida, dar piridoxina de 100 a 200 miligramos por día. Somnolencia, insomnio, cefalea, ansiedad o euforia, también causada por isoniazida, tranquilizar al paciente y dar la medicación antes de acostarse. La orina anaranjada colorada, el cual es bastante común y es una de las causas principales por las cuales las personas abandonan el tratamiento porque se asustan, y es originado principalmente por la rifampicina. Hay que tranquilizar al paciente y explicarle por qué se genera esto. Luego un síndrome pseudogripal, también generado por la rifampicina, que se administra en dosis intermitente. Lo que se trata de hacer en ese caso es administrar la rifampicina, pero de forma diaria. Y en el caso de la hiperuricemia sin síntomas, generada por la piracinamida, dar dieta hipourínica. Y en el caso de la hiperuricemia con síntomas, suspender bien la piracinamida y reiniciar el esquema sin piracinamida, bien, y dar el tratamiento específico para gota, bien, ya que estamos cursando con una hiperuricemia. En este caso, el manejo de las reacciones adversas mayores, tener en cuenta de que se debe consultar en centros de referencia para el manejo de estos casos específicos, como habíamos nombrado anteriormente, como así también ante situaciones que requieran regímenes de tipo alternativo. Dentro de estos efectos adversos mayores vamos a encontrar un exantema cutáneo o hipersensibilidad moderada grave, la cual puede estar producida por cualquiera de los 5 fármacos. Recordemos que la etambutol o la streptomicina pueden cambiarse. Los que sí se tienen que dar son la rifampicina, la isoniazida y la piracinamida. La conducta que tenemos que tomar en estos casos es suspender el tratamiento, reintroducir medicamentos de a uno a la vez, resuelto el cuadro, como así también cambiar el esquema en casos reincidentes o graves. Puede generar hipoacusia, acufenos, vértigos y nistagmus, la cual está producido principalmente por la streptomicina. Hay que suspender la streptomicina y reiniciar el esquema sin streptomicina. Hepatotoxicidad, claramente por rifampicina, isoniazida o piracinamida. En este caso, suspender el tratamiento. Una vez resuelto el cuadro, reintroducir los fármacos de uno por vez, controlando la función hepática. Eso lo nombramos anteriormente. La psicosis, crisis convulsiva, encefalopatía tóxica o coma, generada por la isoniazida. En este caso, suspendemos la isoniazida y reiniciamos el esquema sin isoniazida. Neuritis óptica, generado por el etambutol. Suspender el etambutol y reiniciar esquema sin etambutol. Trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, agranulocitosis y vasculitis generado por rifampicina. Suspendemos la rifampicina y reiniciamos el esquema sin este fármaco. Y por último, nefritis intersticial o insuficiencia renal aguda con el mismo fármaco, rifampicina, y la conducta también es la misma. Ejercicio número 3. Un paciente HIV positivo de 35 años de edad, sexo masculino, en tratamiento con un inhibidor de la proteasa, un análogo de nucleótido y un análogo de nucleócido, presenta tuberculosis pulmonar por Mycobacterium avium no diseminada. Primera pregunta. Indique ejemplos de cada una de las drogas para el tratamiento del HIV y 2 reacciones adversas características de cada una de ellas. Sidobudina. Causa anemia, neutropenia y trombocitopenia. También puede producir miopatías, cardiomiopatías, neuropatías, pancreatitis y lipodistrofia. Todas reacciones
relacionadas a un efecto a nivel mitocondrial. Tenofovir causa insuficiencia renal y síndrome de Fanconi, malestar gastrointestinal variado. Ritonavir, principalmente a nivel metabólico con lipodistrofia, hipertrigliceridemia, hiperglucemia, también puede producir aumento de las transaminasas llegando a hepatitis en algunos casos. B. Por su TBC, ¿cuál sería el tratamiento indicado a seguir? El esquema recomendado para infecciones por Mycobacterium avium combina rifabutina, etambutol y claritromicina. ¿Qué controles y estudios complementarios harías y por qué? Los controles rutinarios para este paciente incluyen hepatograma y función renal, hemograma, glucemia, perfil lipídico y uricemia, y también son importantes los controles clínicos. El hepatograma y la función renal con el objetivo de vigilar la aparición de nefrotoxicidad y hepatotoxicidad, tanto por su riesgo clínico como por el riesgo de aumento de los efectos adversos en fármacos que requieren ajuste de dosis. Hemograma, por la mielosupresión producida por antirretrovirales. Glucemia, perfil lipídico y uricemia por los efectos de los inhibidores de proteasa y la hiperuricemia producida por etambutol. También son importantes los controles clínicos por la aparición de trastornos visuales con etambutol y de las neuropatías. Ejercicio número 4. A un paciente con SIDA en tratamiento con 2 inhibidores no nucleosídicos y un inhibidor de la fusión presenta un cuadro de neumonía por Pneumocystis jirovecii. Se decide medicarlo con trimetoprima sulfametotaxol. A. Describe las ventajas de esta asociación versus la administración por separado de cada una de las drogas. ¿Cuáles son los otros usos de la droga? Esta asociación tiene 3 ventajas. Administradas independientemente, cada una de estas drogas tiene un efecto bacteriostático. En cambio, su asociación presenta efecto bactericida. Aumenta el espectro de acción comparado con el de cada fármaco. Y, por último, el cotrimoxazol además puede utilizarse en infecciones urinarias e infecciones de piel y partes blandas. B. ¿Cuál es la relación de las drogas en el preparado administrado? Y a nivel plasmático, la proporción en el preparado administrado es de 5 veces de sulfametotaxol a 1 de trimetoprima, que a nivel plasmático pasa a ser una relación de 20 a 1 de sulfametotaxol y trimetoprima. ¿Cuáles son las reacciones adversas de dicha droga? El cotrimoxazol produce cristaluria, kernicterus, hepatotoxicidad y mielosupresión, además de cuadros de erupción cutánea. Suponiendo que el paciente presenta un pH urinario aumentado, ¿cómo se modificaría la concentración de ambos fármacos? Con mayor pH urinario, aumenta la eliminación del sulfametotaxol, a diferencia de la trimetoprima, que se elimina más rápido en orinas ácidas. E. Indique ejemplos de cada una de las drogas para el tratamiento del HIV y 2 reacciones adversas características de cada una de ellas. Tenofovir causa insuficiencia renal y síndrome de Fanconi, malestar gastrointestinal variado. Efavirenz puede generar una variedad de síntomas neuropsiquiátricos, entre los que se destacan mareos, sensación de embotamiento, deterioro cognitivo y alteraciones del sueño, desde pesadillas frecuentes a parálisis del sueño. También está asociado a reacciones dermatológicas clasificadas entre grado 1, un eritema y prurito, hasta grado 4, eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson. Ritonavir principalmente a nivel metabólico con lipodistrofia, hipertrigliceridemia, hiperglucemia. También produce aumento de transaminasas llegando a hepatitis en algunos casos. Raltegravir genera reacciones leves. Ejercicio número 5. Un paciente internado en una unidad de terapia intensiva como consecuencia de una sepsis por anaerobios es tratado con metronidazol. A. ¿Cuál es el espectro de esta droga y su mecanismo de acción? El metronidazol es una droga que es antiparasitaria y antibacteriana, y su espectro incluye Giardia lamblia, Gardnerella vaginalis, anaerobios, tricomonas y amebas. Lo que hacen es producir compuestos intermedios reducidos que cuando se oxidan generan aniones superóxidos y otros productos citotóxicos. Estos llevan a la destrucción de la célula. B. En caso de presentar un cuadro encefálico, ¿continuaría con la misma droga? No. Los síntomas de daño neurológico son criterios de suspensión de esta droga
y pueden ser somnolencia, mareos, vértigo, ataxia, alteraciones de la conducta, convulsiones y neuropatía periférica. C. Describe las reacciones adversas del metronidazol. Además de los síntomas neurológicos que acabamos de nombrar, un paciente que está consumiendo metronidazol puede presentar trastornos gastrointestinales, cefalea, serostomía y sabor metálico, oscurecimiento de la orina, efecto disulfiram y embriotoxicidad. D. Y si la paciente fuera alcohólica, ¿qué precauciones se deben tener? No está aconsejado el consumo concomitante de alcohol en el transcurso del tratamiento y de hecho no está aconsejado el consumo en el transcurso de ningún tratamiento, pero en este caso se da por el posible efecto disulfiram. A su vez, el metabolismo de la droga se da mediante el citocromo 2C9, por ende, el etanol podría interferir en este metabolismo. Ejercicio número 6. Un paciente con diagnóstico de Chagas agudo es medicado con Nifurtimox. A. ¿Por qué se especifica Chagas agudo? Se especifica el estadio de la enfermedad porque el tratamiento suele aplicarse a pacientes que están en la fase aguda de la enfermedad y no en la fase crónica. En la fase crónica los pacientes suelen ser asintomáticos y además la respuesta a los quimioterápicos es controvertida. B. ¿A qué grupo pertenece esta droga? ¿Cuáles son sus principales reacciones adversas? El Nifurtimox pertenece al grupo de los nitrocompuestos y dentro de los nitrocompuestos a los nitrofuranos. Estas son drogas muy liposolubles y lo que hacen es generar radicales libres. De esta manera lo que hacen es inducir la degradación de ADN, ARN, proteínas y pirofosfatos porque forman metabolitos intermedios reactivos. Los principales efectos adversos de esta droga son alteraciones gastrointestinales, neuritis periférica, psicosis y otros síntomas neurológicos también, anemia hemolítica, efecto disulfiram y convulsiones. C. ¿Qué controles periódicos de vital importancia se le deben realizar a este paciente? Por un lado, tienen que hacerse dosajes de concentración de esta droga en sangre y también hacerse hemogramas regularmente para evaluar fundamentalmente la presencia o no de anemia hemolítica. D. ¿Cuál es la droga de segunda elección? ¿A qué grupo pertenece? ¿Cuáles son sus principales reacciones adversas? La segunda droga de elección es el benznidazol, que es un tripanocida que también pertenece al grupo de los nitrocompuestos, pero dentro de los nitrocompuestos a los nitroimidazoles. Estas drogas tienen el mismo mecanismo de acción, o sea que producen radicales libres y por ende inducen la degradación de ADN, ARN, proteínas y demás. Y lo que hacen es, pueden producir hipersensibilidad cutánea, daño hepático, polineuritis y depresión medular. E. ¿Continuaría con la medicación en caso de embarazo? No, porque es una droga que está contraindicada por su potencial teratogénico. Así finaliza la resolución del trabajo práctico número 8. Espero que les sea de ayuda y nos estamos viendo. Chao.